la mesa de los miércoles. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Hola, Joaquín. ¿Estamos listos? Aquí está ya. A ver, ahí. Ya está, René. Ahí estamos. Aquí estoy. Don Pepe. Joaquín. Ahí me... Buenas tardes. Denme nada más un apunte rápido, don Pepe. Un apunte Roy, breve, René, rápido. porque voy a un corto y regreso. Estamos viendo Don Pepe. a un candidato en campaña y no a un presidente en ejercicio del poder, cuando está a 6 días de presentar el tercer informe, y eso explica mucho de su rijosidad y agresividad y toda la campaña que ha estado montando, porque hay poco que presumir en este tercer informe. Gracias, don Pepe. Roy. Tiene razón, Pepe. López Obrador está viviendo donde ha vivido desde toda su vida política, en el conflicto. O sea, ahí ha vivido, le gusta vivir, se maneja como peso en el agua. Conflicto con el TRIFE, con el INE, con los legisladores que no le aprueban su extraordinario, con Anaya 3 días seguidos, con los comunicadores como hoy, coincido contigo, una tribuna oficial pagada con impuestos no es para usar ese tono burlón contra nadie, contra una empresa privada que no quiere darle descuentos. Es decir, está viviendo en lo que le gusta, del conflicto. René, rápidamente. Bueno, Sí, tan rápido que ya pasó. René. Eso de desplantes y de posturas e imposturas. Sí, en el campo de las ideas, para mencionar lo que ha declarado hoy en Veracruz, como de la vida, Joaquín, prejuiciar, descalificar o ofender, el uso de la diatriba y de para demostrar y ofender a los otros es no sinónimo de seguridad, sino de todo lo contrario, y en muchos casos también hasta de acción y debilidad. Eso desenmascara, devela nuestros rasgos de temperamento, carácter y personalidad, Joaquín. Dicen Bien. los que saben. Gracias, René. Voy a un corte y regreso. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca, la mesa de los miembros. Don Pepe, adelante, por favor. Mira, Joaquín, yo insisto en que poco tiene que presumir en seguridad. Lo único que puede presumir el presidente son más de 97,000 muertos solo en lo que va de su gobierno. 98,000. El manejo, digamos, poco eficaz de la pandemia, que nos sigue colocando, a pesar de lo que digan, en uno de los primeros lugares de fallecimientos. Y eso en la cifra oficial, sin contar la cifra de la que estuviste hablando con la gente del INEGI. Y tercero, Joaquín, en lo económico, ya teníamos un crecimiento mediocre, más mediocre que con Peña, antes de la pandemia. Y ahorita ya la única esperanza de que esta economía crezca no es la política económica de la economía moral. La única esperanza es colgarnos de los faldones del crecimiento de la economía estadounidense. Por eso, su único trofeo con el que quiere presumir es el trofeo que quiere presentar el día del informe. Por eso hoy, a 6 días del informe presidencial, a un juez, casualmente un juez de control, como lo informaste, Joaquín, con oportunidad, anuncia que se vincula a proceso que hay razones para vincular a proceso al expresidente Enrique Peña Nieto, Luis de Garay y Ricardo Anaya, metidos en la misma bolsa por el asunto de Odebrecht y de nitrogenados. Ese es el trofeo, es lo único que puede presumir, porque como dice Roy, siempre ha sido un político en campaña y ahorita es un político en campaña que desafortunadamente no respeta la investidura presidencial. Roy. A ver, Pepe, ya que mencionaste el informe, y esto lo hemos hablado en todos los informes en los muchos años que tenemos aquí. Los presidentes siempre tienen problemas y lo que dices presumir es lo único de lo que no presumen. Sus informes es para hablar de lo bueno que ven el país y para generar ánimos. Entonces, que va a hablar de los muertos, o sea, a lo mejor si habla de los muertos, dice hubieran podido ser más. Que si habla de lo que sea, pero él va a hablar de lo que cree que se ha hecho bien.
¿Qué cree que se ha hecho bien? Bueno, programas sociales, ¿no? Leyes que hacen todo. No, sí, para eso todo. Oye, los spots. Oye, pero para eso son los informes. O sea, no hay ningún informe. A ver, también en los informes de Calderón, de Peña Nieto, ellos hubieran podido decir, todo, sí, él va a hablar la parte positiva, que por cierto, es la que se habla alrededor de él. Porque una cosa es la conversación ciudadana y otra cosa es la agenda. Y la agenda, lo que estamos platicando, es de los conflictos que tiene con el Tribunal Electoral. De veras, el ciudadano sabrá que hay 11 consejeros electorales y que quiere reducir a 7. No tienen idea, pero de eso se le critica. ¿Qué va a hablar? Un combate a la corrupción. Ayer regresamos a clase, bueno, antier, porque va a ser el lunes y el miércoles va a ser el informe. Ya se instauró el regreso a clases, se ha vacunado a tal % de la población y lograremos la vacunación en octubre. Es decir, lo que vamos a oír en un informe, pues es la visión positiva. Tampoco le exijamos todo lo que dice el Pepe es cierto, pero la inflación no se ha destapado, lo va a decir. El precio del dólar no se ha destapado, lo va a decir. El crecimiento se está creciendo más en una V que en una paloma, se ha recuperado. El dato del INEGI de hoy de crecimiento así lo confirma. Es decir, él va a dar la visión positiva y no estoy defendiéndolo, pero tampoco le exijamos que en un informe se corte las venas. Ah, no, por supuesto que no. A ver, ningún presidente, ninguno. A ver, ni alcalde ni gobernador, es el espejito, René. Así es. Así es, Joaquín, pero ahí está siempre la incontrastable realidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha pasado ya prácticamente la mitad del sexenio. A unos días del informe, el presidente no ha querido, no ha sabido o no ha podido traducir su inmensa legitimidad de origen en legitimidad de eficacia. Es un gobierno popular, pero ineficiente en la evaluación de su desempeño. En los términos de los últimos 3 meses, Joaquín, indudablemente su margen de acción y su maniobra política se ha reducido por una serie de cadena de sucesos fallidos que le ha propinado derrotas, desde la pérdida de no lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la pérdida inmensa de alcaldías en el baluarte, su joya de la corona, la Ciudad de México, y así aunado a todo lo que ha venido desde la desairada consulta popular por enjuiciar expresidentes hasta todo lo demás fallido en cuanto a que los órganos autónomos, hablando de la Suprema Corte de Justicia o hablando del Tribunal Electoral, han actuado en sus últimas decisiones y resoluciones con autonomía e independencia. Asimismo, en la Cámara de Diputados, por tratar de imponer, por la razón que sea, por capricho, por su intencionalidad política, el que se procesara lo de la revocación de mandato y la reglamentación cuanto antes, una derrota más. Y así llegamos, Joaquín, a el error desde el punto, como dijo don Pepe, del uso indebido de la investidura presidencial, del caso de la polémica con Anaya, donde el presidente no tiene que estar jugando el rol de jefe estratega de campaña ni exhibiendo la investidura de ese tipo, porque si alguien sabe de cómo hacer crecer un candidato es, primero, no dejarte seleccionar por el adversario y segundo, tú no hacer más grande al otro adversario, y eso es lo que está logrando con Anaya. Pero a esto se aunan muchos otros acontecimientos, como la puesta de la bandera por parte de la Alianza Va por México en Washington. Sea cuales sean las consecuencias que pueda haber de todo ello. No hay consecuencias. Entonces, hombre. ¿qué es lo que sucede ante esta situación? Por eso incrementa su escalada de tantas declaraciones como las que hace día por día en su tribunal de las mañaneras, Joaquín. Mira, Joaquín, para empezar, eso de que fueron a Washington no hay consecuencias, es un show igual que los que hacía Moreno, claro. Así es que no nos engañemos. Ahora, yo no le estoy exigiendo al presidente, como supone Roy, yo no le exijo al presidente, lo que subrayo son los problemas que están creciendo, el de seguridad, que cada vez está más deteriorada la seguridad, cuando en algunas entidades, y Roy sabe muy bien de qué estoy hablando, el narco intervino para dinamitar las campañas
de los partidos de la oposición. Entonces, cuando estamos hablando de la seguridad, de la epidemia, que no la han podido controlar, a pesar, juegan con las cifras y con las estadísticas, pero no, yo estoy señalando los problemas que tenemos, los problemas económicos, el gran desempleo, la clase media sigue empobrecida y el empleo que se ha creado es precario. Yo estoy señalando, yo no le exijo que hable de ellos, yo estoy hablando de ellos porque esos son los problemas que se soslayan con este circo mediático que arma el presidente todas las mañanas en el salón tesorería o en sus giras. Bien, voy contigo, Roy, te escucho. Bueno, nomás, quiero coincidir con Pepe, o sea, efectivamente, que el presidente haga su defensa, etcétera. Nosotros no somos sus voceros y entonces nosotros podemos, ahora sí, no decir lo bueno, sino es ver lo que está pasando en la sociedad. Y efectivamente, por cierto, el día 1 de septiembre es miércoles, él hace informe, nosotros podríamos comentar en la tarde, pero a ver, logros, la pobreza bajó, no, aunque él diga la pobreza subió, aunque él diga que tiene otros datos, la falta de medicinas, 3 años y no lo ha resuelto, no solo las de cáncer, la inseguridad está destapada en muchos lugares y al menos a nivel nacional no se ve una baja, es decir, sí hay una crítica a su gobierno. Él va a decir, creo que como punto central de su informe, que el resultado electoral validó su triunfo del 18. El ciudadano le dio más votos, más diputados y más estados. Entonces él va a dar otra visión. Bueno, los estados sí. Sí, no, y más votos, más votos que los demás y más diputados que los demás. Es decir, si hubiera sido una elección presidencial, él hubiera vuelto a ganar. Por eso la visión de derrota que dice René, pues esa no la vamos a escuchar. Vamos a ver una visión de victoria en la que vamos a escuchar. Bien. Roy, brevemente antes de ir al corte, por favor. Eso es absolutamente evidente, se dijo desde inicio, Joaquín, lo mencionaste tú, a un informe pues no se va a ello, no lo hace ningún gobernante. Respecto a lo que dije de la alianza opositora de sembrar bandera en Washington, sí, por supuesto, por eso mencioné que cualesquiera fuera o vaya a ser el alcance de esa decisión. Simplemente es sembrar una bandera política simbólica en Washington. Y eso agrega más a la agenda de problemas de un presidente que, como menciono, está emproblemado. Y por eso sigue con esa gran ofensiva, esa marcha acelerada, de esa fuga hacia adelante y de seguir con toda su retórica como la que acostumbra. No solamente para distraer de la realidad, sino porque es alguien que cree en ello. Pero sin duda alguna, Joaquín, en el tiempo político clave, el recuento de descalabros de estos últimos 3 meses, como he mencionado, y de no poder documentar en legitimidad, de eficacia y de gobierno efectivo el inmenso capital y la legitimidad de origen que ganó en las urnas, es un hecho que ahí está, incontrastable en los hechos, en la verdad empírica y en la realidad, que no ha logrado esta administración, este gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador, como preámbulo a su tercer informe de gobierno. Bien. Voy a ir contigo, Roy, para las conclusiones. Te escucho. A ver, nada más, del conflicto de Anaya, porque lo ha mencionado ya Pepe, yo creo que está él jugando al mediano plazo, o sea, 3 días seguidos ofendiendo a Anaya, y por lo menos haciendo un juicio mediático, diciendo yo no tengo el Poder Judicial, ahí va el Poder Judicial que juzga, pero sí haciendo un juicio mediático, ya prácticamente poniéndolo en la categoría de culpable, mencionando la cárcel ahí, insinuándolo de que hasta lo fortalecería. Creo que está apostándole al mediano plazo. Hoy prácticamente está siendo injusto con Anaya, llevándolo a la tribuna de la mañanera. Pero a lo mejor está jugando a que en el mediano plazo va a poder decir, ¿se acuerdan que les dije? Y él todavía me contestó, algo ha de saber el presidente. Gracias, Roy. René, por favor, rápidamente una conclusión. Sí, difícil es para uno, desde la perspectiva de la opinión y del análisis político, saber eso, Joaquín, de que algo debe saber el presidente. Y aquí la cuestión, en conclusión, es que no es su rol, no es su papel, su responsabilidad que se asuma como una suerte combinada de estratega en jefe de campaña del panista Ricardo Anaya,
y también de una suerte de oficina de oficialía de partes, vocero o fiscal del caso. No debe ser traductor ni guía de recomendaciones, Joaquín, no erigirse en fiscal, ese no es su papel. Insisto, con sus declaraciones en esta línea, está en la frontera, en el umbral también de traspasar el límite y de afectar la figura de la presunción de inocencia. Además de este apunte, el presidente en este caso no es el que tiene que demostrar la culpabilidad, sino la fiscalía, y no dañar esa figura que menciono de la presunción de inocencia. Ese es asunto puramente de la fiscalía. ¿Para qué? Pues para no alimentar sospechas, de la cual se lamenta él el día de hoy, que no quiere pasar como autoritario, de que en esta administración sí se sigue la máxima juarista que él también ha mencionado en otras ocasiones, de que a los enemigos, que a los amigos, justicia y gracia, a los adversarios, a los enemigos, justicia a secas. Joaquín, muchísimas gracias, fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias, René. Gracias, Pepe. Mira, Joaquín, yo estoy de acuerdo en que el presidente tiene que hacer esto y no va a hacer nada de lo que él está apoyado en su popularidad, innegable popularidad. Solo un apunte sobre la acusación esta que mencionó el juez de control. El caso Odebrecht va a avanzar solo si el fiscal Gers Manero, si el gobierno de México le firmó al gobierno de Brasil un acuerdo en el cual se va a procesar el caso del Brecht en México a todos los que fueron sobornados, pero a ningún brasileño. Si no se firma ese compromiso, no entrega a Brasil las pruebas. Si no han firmado ese acuerdo, es puras pompas de jabón. Y lo que menos importa, por eso que hablo, es la guerra mediática. Lo que menos importa es si el caso va a progresar, si tiene sustento. Eso no le importa al 57% que las encuestas de Roy dicen que están con él. No les importa. Y reconozcámoslo, en este momento, a pesar de todo, el presidente nos va ganando la guerra mediática. Hasta ahorita, que conste, hasta ahorita. Pero hay que recordar nada más, a estas alturas en las que está en la cúspide de su poder, una frase de una exgobernadora de Texas, ya fallecida, Ann Richards, quien dijo que en política tus enemigos no pueden dañarte, pero tus amigos pueden matarte. Sin duda. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René. La mesa de los miércoles.